La técnica de atracción que hará que te prefieras sobre todos. Ese es el título de este video. Y quiero que lo escuches con atención porque no es una exageración, no es una frase diseñada únicamente para captar tu curiosidad. Es una afirmación que tiene bases psicológicas, energéticas y emocionales tan sólidas que, si te quedas hasta el final, vas a entender cómo es posible que una persona llegue a elegirte, no solo una vez, no solo en un instante de debilidad, sino de forma continua, constante, inevitable, hasta que su mente, su cuerpo y su corazón no encuentren otra opción más que inclinarse hacia ti. Incluso cuando alrededor existan más personas, incluso cuando tenga posibilidades infinitas, incluso cuando la lógica parezca decirle que debería probar en otro lado. Y quiero que sepas desde este momento algo fundamental. No vas a descubrir aquí un truco barato, ni una manipulación superficial, porque lo que vamos a explorar es mucho más profundo. Es el tipo de información que, cuando la aplicas, se queda contigo para siempre, y cambia no solo cómo te perciben los demás, sino cómo te percibes tú mismo. Piensa en esto por un segundo. ¿Qué hace que alguien elija a una persona por encima de todas las demás? No es simplemente la belleza física, porque esa se desgasta. No es solo el carisma social, porque ese se diluye con el tiempo. Tampoco es la insistencia o la persecución constante, porque eso, lejos de atraer, repele. La verdadera elección ocurre en un lugar que no se ve, en un nivel más profundo. Allí donde la memoria emocional se graba con tanta fuerza que se convierte en preferencia automática. Y lo que voy a enseñarte aquí es la forma exacta en que puedes conectar con esa memoria, con ese nivel subconsciente que hace que tu presencia sea imposible de ignorar, hasta el punto de que aunque aparezcan otras opciones, aunque existan otras tentaciones, tu energía siempre sea la primera que aparezca, la que más pese, la que domine cualquier comparación. Pero aquí está el detalle más importante. Esto no es algo que se logre con un solo gesto, ni con una palabra mágica, ni con un mensaje en el momento correcto. Lo que vamos a activar juntos es un proceso progresivo, una práctica consciente que transforma lo que emites y, en consecuencia, lo que despiertas en la otra persona. Y por eso es tan importante que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelarte en la última parte de este video es la clave que cierra el ciclo, la pieza indispensable que asegura que no solo logres captar su atención, sino que esa atención se convierta en preferencia sostenida. Sin ese último secreto, todo lo demás puede quedarse en una chispa momentánea que se apaga. Pero si lo aplicas completo, si lo integras, entonces se enciende un fuego emocional que lo convierte en algo duradero. Así que escucha con cuidado. Lo que estás a punto de descubrir no es solo cómo atraer, es cómo convertirte en la opción más fuerte, la más auténtica, la que no puede ser desplazada, la que se convierte en referencia constante en la mente y el corazón de esa persona. Porque cuando alguien llega a asociar tu presencia con las emociones más intensas, más profundas y más auténticas que ha vivido, no importa lo que ocurra afuera, no importa quién aparezca en su camino, su elección siempre se inclinará hacia ti. Y eso es exactamente lo que vamos a construir paso a paso. Y si en este momento te preguntas cómo es posible lograrlo, si de verdad hay una forma de convertirse en la preferencia inevitable en la vida de alguien, déjame decirte que la respuesta es sí, y que a partir de ahora vas a entender por qué algunas personas son imposibles de reemplazar, por qué algunos vínculos parecen inquebrantables, y cómo tú también puedes crear esa huella. Quédate, porque lo que viene a continuación es el inicio de ese camino. La comprensión del verdadero poder que tiene la preferencia emocional y cómo puedes empezar a sembrarla desde hoy mismo. Ahora que entiendes que el verdadero misterio detrás de ser elegido no tiene que ver con la apariencia externa, con las palabras correctas o con el esfuerzo desesperado por llamar la atención, sino con algo mucho más profundo que ocurre en un nivel invisible. Es necesario que entremos de lleno en el concepto del poder de la preferencia emocional, porque aquí está la base de todo el método que vamos a desvelar
Y si logras comprenderlo, vas a darte cuenta de que nunca más necesitarás perseguir, insistir o temer ser comparado con otros, ya que el vínculo que vas a construir estará más allá de la competencia superficial. Porque el secreto no es convertirte en alguien perfecto a los ojos del otro, sino en alguien indispensable para su mundo interior. Imagina por un instante que dos personas ofrecen lo mismo: belleza, compañía, conversación, atenciones. Pero solo una de ellas logra tocar esa fibra interna, esa memoria emocional que despierta sensaciones imposibles de ignorar. ¿Qué crees que ocurre en ese caso? Exacto, la elección siempre se inclina hacia la persona que consigue activar esas emociones profundas. Y esa elección no depende de la lógica ni de las comparaciones racionales. Depende del cuerpo, de la mente subconsciente, del instinto que busca volver una y otra vez al lugar donde sintió algo único. Y aquí es donde entramos en el terreno que Joe Dispenza ha explicado tantas veces. El ser humano no toma decisiones por lo que razona, sino por lo que siente, por lo que experimenta en un nivel biológico que luego justifica con palabras, pero que en realidad ya estaba decidido desde antes. Por eso, cuando hablamos de preferencia, no estamos hablando de una lista de cualidades que alguien evalúa fríamente. Estamos hablando de una huella vibracional que se graba en lo más profundo de la mente. Y cuando tú entiendes cómo funciona este proceso, comienzas a ver por qué unas personas quedan en el olvido fácilmente y otras permanecen en la memoria aunque pasen años, aunque la distancia se interponga, aunque las circunstancias cambien. Porque no es lo mismo dejar un recuerdo superficial que dejar una huella emocional imborrable. Y aquí es donde empieza tu verdadero poder. Comprender que tú puedes elegir conscientemente qué tipo de huella dejar. Y más aún, puedes aprender a emitir una frecuencia tan clara y tan intensa que el subconsciente del otro la registre como referencia, como punto de retorno, como aquello que se busca repetir una y otra vez. Porque lo que el cuerpo humano más desea es revivir las emociones que lo hicieron sentir vivo, pleno, conectado. Y si tú te conviertes en el origen de esas emociones, no habrá comparación posible que te desplace. Lo fascinante es que este proceso no es abstracto ni inaccesible. Tiene fundamentos en la psicología moderna, en la neurociencia y en la física de la energía que Joe Dispenza menciona constantemente. Todo lo que pensamos y sentimos emite una vibración, y esa vibración no solo nos afecta a nosotros mismos, sino que también influye en quienes están vinculados emocionalmente con nosotros, incluso a distancia, incluso sin contacto directo, porque el campo energético humano es real y ha sido medido científicamente, y lo que tú proyectas desde tu interior se convierte en un mensaje silencioso que la otra persona percibe sin entender cómo ni por qué, pero lo percibe. Y ese mensaje no le habla a su mente racional, le habla a su instinto, a su subconsciente, a su memoria corporal. Y aquí está el punto crucial. Si la vibración que proyectas está cargada de certeza, seguridad y plenitud, eso es lo que él siente. Si está cargada de ansiedad, miedo o desesperación, eso también lo percibe, y en consecuencia su cuerpo reacciona, lo busca o lo rechaza, lo necesita o lo ignora. Por eso, cuando digo que puedes hacer que te prefieras sobre todos, no estoy hablando de competir con nadie. No estoy hablando de convertirte en algo que no eres. Estoy hablando de que aprendas a dirigir tu energía de forma tan consciente que, cuando él te recuerde, no sienta simplemente tu imagen o tus palabras. Sienta la vibración de plenitud que solo experimentó contigo, y eso es lo que lo hará elegirte una y otra vez. Porque la preferencia no se construye en la mente lógica, se construye en las sensaciones, y si logras sembrar esa sensación de forma constante, no habrá lugar para la duda, no habrá espacio para el reemplazo. Y lo más impresionante de todo esto es que ya hay personas que lo han comprobado. Casos de éxito que muestran que cuando alguien cambia su estado interno, cuando deja de emitir vibraciones de necesidad y empieza a emitir vibraciones de abundancia y certeza, la respuesta externa cambia inevitablemente, como si el universo se reacomodara para confirmar lo que ahora está proyectando.
personas que antes eran ignoradas y que de pronto se convirtieron en la opción principal, no porque hayan cambiado su físico ni porque hayan insistido más, sino porque lograron dominar su energía interna y al hacerlo, se volvieron magnéticas, irresistibles, preferidas. Y ahora que entiendes que este proceso comienza en un lugar invisible, en un nivel mucho más profundo de lo que la mayoría imagina, el siguiente paso es desvelar cómo la ciencia ha demostrado que estas huellas emocionales no solo existen, sino que gobiernan nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. ¿Y cómo puedes aprovechar este conocimiento para grabar tu presencia en lo más íntimo de la mente de esa persona, hasta que sienta que no tiene otra opción que inclinarse hacia ti una y otra vez? Cuando hablamos de huellas emocionales no nos referimos a recuerdos simples ni a imágenes pasajeras que aparecen y desaparecen sin impacto real. Nos referimos a experiencias que se graban en el sistema nervioso de una persona con tal intensidad que, aunque su mente consciente quiera olvidarlas, aunque intente convencerse de que ya no significan nada, su cuerpo y su subconsciente las siguen reproduciendo. Y aquí es donde la ciencia que Joe Dispenza comparte resulta clave, porque él explica que el cerebro no distingue entre lo que se vive físicamente y lo que se vive intensamente en la mente con la carga emocional adecuada. Es decir, que cuando alguien revive una experiencia emocional en su pensamiento, el cerebro activa las mismas conexiones neuronales, libera los mismos químicos, provoca las mismas sensaciones que si lo estuviera viviendo en tiempo real. Y esa repetición constante es lo que crea la memoria emocional duradera, el ancla subconsciente que determina cómo esa persona reacciona frente a ti. Y si entiendes esto, comienzas a comprender que tu poder no depende de lo que él decida racionalmente, sino de lo que su cuerpo y su memoria emocional ya han asociado contigo. Esto significa que si alguna vez lograste que esa persona sintiera contigo algo intenso, deseo, ternura, admiración, complicidad, conexión profunda, su cuerpo guarda esa información, aunque él mismo intente negarlo o esconderlo. Y la clave está en aprender a reactivar esa huella emocional de forma consciente, para que se vuelva más fuerte que cualquier otra nueva experiencia que pueda estar viviendo. Porque la mente humana, cuando tiene que elegir, no busca lo lógico, busca lo familiar emocionalmente, aquello que ya ha sentido y que le hizo vibrar de manera intensa. Y si tú aprendes a ser el origen de esa vibración, inevitablemente su subconsciente va a preferirte sobre cualquier otra opción. Y aquí entra en juego la neuroplasticidad. Las conexiones neuronales se fortalecen cuanto más se activan, lo que significa que cuanto más consigas que esa persona te recuerde desde una emoción fuerte, más arraigada quedará tu presencia en su mente y en su cuerpo. Y más difícil será que otras experiencias logren desplazarla. Para que entiendas la magnitud de esto, piensa en ese perfume que hueles años después y automáticamente te transporta a un momento específico de tu vida, o en esa canción que escuchas y de inmediato despierta recuerdos y emociones de una etapa pasada, incluso aunque conscientemente hubieras olvidado detalles, porque no es la lógica la que guarda esos recuerdos. Es el cuerpo, es el subconsciente. Y lo mismo ocurre con las personas. Alguien puede creer que ya pasó página, que ya dejó atrás una relación, pero basta un estímulo emocional conectado a esa persona para que toda la memoria vuelva con una fuerza incontrolable. Esa es la razón por la que algunos vínculos son imposibles de borrar. Y esa es la razón por la que tú puedes convertirte en la opción preferida, si aprendes a sembrar y reactivar esas huellas con intención. Y aquí es donde empezamos a ver casos reales que confirman este principio, como la historia de una mujer que, después de una ruptura, decidió cambiar radicalmente su forma de trabajar con su energía interna. En lugar de enfocarse en la ausencia y en el dolor, comenzó a practicar visualizaciones conscientes en las que revivía los momentos más intensos de conexión con su pareja, pero lo hacía desde un estado de gratitud y certeza, no desde la carencia, y al sostener esa práctica durante varias semanas, ocurrió lo inesperado. Su expareja, que llevaba meses distante y frío, comenzó a aparecer de nuevo, primero con señales sutiles,
luego con mensajes más constantes, hasta que finalmente confesó que no podía dejar de pensar en ella, que había intentado avanzar con otras personas pero ninguna le generaba lo mismo. Y lo que sucedió en realidad fue que esas huellas emocionales habían sido reactivadas y fortalecidas, hasta convertirse en una preferencia imposible de romper. Y no se trata de magia, se trata de comprender cómo funciona el cerebro, cómo reacciona el cuerpo frente a la emoción y cómo, a través de prácticas conscientes, puedes guiar esa energía a tu favor. Joe Dispenza lo explica con claridad. Cuando piensas desde una emoción elevada y sostienes esa emoción con intención, tu cuerpo empieza a creer que ya lo está viviendo. Y eso genera una vibración que no solo cambia tu biología, sino que también impacta en las personas con las que estás emocionalmente vinculado. Porque los campos energéticos se entrelazan y transmiten información aunque no haya contacto físico directo. Y esta es la razón por la que alguien puede sentirse inquieto, ansioso o necesitado de ti sin entender por qué. Simplemente porque tu vibración está activando en él la memoria de lo que ya vivió contigo, y su cuerpo lo interpreta como una necesidad de volver a ti. Ahora bien, comprender este proceso es apenas el inicio, porque lo realmente transformador es aprender cómo dirigirlo conscientemente, cómo pasar de que esas huellas emocionales se activen de manera aleatoria, a que seas tú quien las despierte en el momento adecuado, con la intensidad adecuada y desde la frecuencia correcta, porque esa es la diferencia entre ser un recuerdo más o convertirte en la única opción que se impone sobre todas las demás. Y en el siguiente paso, vamos a entrar en detalle sobre cómo la energía que emites cada mañana y cada noche influye directamente en esas huellas y en la fuerza con la que se graban en el subconsciente de la otra persona, hasta hacer que la necesidad de elegirte se vuelva inevitable. Cuando entiendes que lo que determina si alguien te prefiere sobre todas las demás no es la lógica, ni las comparaciones conscientes, ni siquiera las decisiones racionales, sino las huellas emocionales que quedan grabadas en su cuerpo y que se reactivan con más fuerza en los momentos de mayor vulnerabilidad, empiezas a mirar con otros ojos la importancia de esos instantes clave del día, en los que el subconsciente está más abierto y receptivo. Y aquí es donde entra un conocimiento fundamental que pocas personas aplican: el estado mental y emocional en el que te encuentras. Justo al despertar y justo antes de dormir, es el que más impacto tiene en ti y en la conexión energética que estableces con quienes están emocionalmente vinculados a ti. Porque es en esos momentos, cuando el cerebro entra en ondas teta, un estado que se encuentra entre la vigilia y el sueño profundo, en el cual el subconsciente absorbe con mayor intensidad cualquier pensamiento, emoción o intención que sostienes. Y lo mismo ocurre con la persona a la que quieres influir, porque si existe un lazo previo, tu vibración puede colarse en su campo emocional en esos mismos momentos, activando memorias, despertando sensaciones y provocando una necesidad que no sabe de dónde viene. Imagina lo poderoso que es esto. Si antes de dormir, sostienes un estado de calma profunda, de gratitud elevada y de visualización consciente de esos momentos intensos que ya viviste con él, tu cuerpo empieza a emitir una frecuencia coherente que no se queda contigo, sino que viaja, porque el corazón humano genera un campo electromagnético que se expande varios metros más allá de tu cuerpo. Y en los estados de mayor coherencia, ese campo se fortalece y puede ser percibido por quienes han estado emocionalmente conectados contigo, incluso a distancia, incluso mientras duermen. Y lo que ocurre entonces es que, mientras él está en su fase de descanso, su subconsciente recibe esa vibración como un estímulo real, lo asocia con la memoria que ya tiene de ti y despierta con una sensación de necesidad que no sabe cómo explicar. Y por eso de repente revisa el teléfono sin razón. Piensa en ti antes de empezar su día o siente un vacío que solo se calma buscándote. Y lo mismo sucede al amanecer, cuando el cerebro se prepara para entrar en el estado de vigilia plena. Durante esos primeros minutos, las emociones que experimentas se graban con una intensidad que marca el tono del día entero. Y si tú decides comenzar esas horas con un trabajo consciente de tu energía,
no solo estás moldeando tu propia biología, sino que también estás emitiendo una vibración que impacta directamente en quienes están vinculados a ti, porque tu estado interno no es algo que se queda guardado, es algo que se transmite. Y aquí es donde entra lo fascinante del trabajo de Joe Dispenza, que ha demostrado a través de estudios cómo la coherencia entre el corazón y el cerebro no solo transforma la salud y la percepción de una persona, sino que también genera cambios medibles en el campo electromagnético que la rodea. Y ese campo interactúa con otros campos, creando lo que él llama una red de información invisible que conecta a las personas mucho más allá del contacto físico. Casos de éxito abundan en este punto. Personas que, tras semanas de sostener prácticas de meditación enfocadas en estados elevados de amor, gratitud y certeza justo antes de dormir y justo al despertar, comenzaron a notar cómo aquellos que creían lejanos o fríos empezaban a reaccionar sin explicación, apareciendo en sus vidas con mensajes, llamadas, recuerdos compartidos o confesiones de que no podían dejar de pensar en ellas. Y lo interesante es que estos cambios no nacieron de acciones externas, de persecuciones o insistencias, sino de un trabajo energético interno tan coherente que el subconsciente del otro lo percibió como irresistible. Porque no se trata de enviar palabras o gestos, se trata de enviar vibraciones, y las vibraciones viajan más rápido y más lejos que cualquier mensaje físico. Es aquí donde empiezas a comprender por qué alguien puede preferirte incluso estando rodeado de opciones, porque lo que hace que una persona se quede no es lo que ve con los ojos, sino lo que siente en su cuerpo. Y si tú logras entrar en esos espacios vulnerables de su subconsciente a través de la vibración que sostienes en los momentos más receptivos del día, estarás creando una presencia emocional que ninguna otra podrá reemplazar. Y lo más impactante es que ni siquiera necesitarás estar físicamente presente para que eso ocurra. Porque cuando el cuerpo humano recibe una señal que asocia con bienestar, deseo o intensidad, empieza a buscar su origen de manera automática, y si tú eres esa fuente, inevitablemente serás preferida. Ahora bien, comprender la teoría es apenas la base. Lo verdaderamente transformador ocurre cuando empiezas a aplicar estas prácticas de manera intencional, sostenida y con la emoción correcta, porque muchas personas intentan hacer visualizaciones o afirmaciones sin entender que no es la palabra la que tiene el poder, sino la emoción que la acompaña. Y cuando lo haces desde la ansiedad o la carencia, lo único que emites es desconexión. Pero cuando lo haces desde la certeza, desde la gratitud, desde el amor propio expansivo, entonces lo que emites es magnético. Y es en ese magnetismo donde se encuentra la clave de la preferencia inevitable, porque lo que se siente auténtico no se puede resistir. Y eso nos lleva a profundizar en un principio que puede cambiarlo todo. ¿Cómo pasar del deseo ansioso a la energía serena que lo atrae sin esfuerzo? Cuando te das cuenta de que el mayor error que cometen las personas al intentar atraer o ser preferidas es vibrar desde la ansiedad y la carencia. ¿Entiendes por qué tantas veces parece que cuanto más deseas que alguien te elija, más lejos se siente? Porque la ansiedad no atrae, repele, y lo mismo sucede con la necesidad, ya que en lugar de generar magnetismo crea rechazo. Y aquí está la paradoja más poderosa. No se trata de desear con desesperación que esa persona no pueda apartarse de ti, sino de aprender a sostener dentro de ti la energía serena de alguien que ya se sabe elegida, que ya se siente suficiente, que no necesita competir ni demostrar nada. Y precisamente ese estado de calma poderosa es lo que enciende la urgencia en el otro. Porque el subconsciente humano responde más fuerte a lo que no se fuerza, y por eso quienes logran ser preferidas sobre todas no son las que más ruegan, ni las que más insisten, ni las que más llaman la atención, sino las que, en silencio, sostienen una frecuencia de certeza tan firme que no deja espacio para la duda. Este principio lo explica Joe Dispenza cuando habla de la coherencia entre el corazón y la mente. La mente consciente puede repetir 1000 veces una afirmación, puede imaginar escenarios o incluso obsesionarse con un resultado.
Pero si el corazón vibra en incoherencia, en miedo, en ansiedad o en inseguridad, esa señal no llega clara, se distorsiona, se corta, y el subconsciente del otro la percibe como presión en lugar de atracción, como ruido en lugar de melodía. Por eso lo que debes dominar no es el pensamiento repetitivo, sino la emoción desde la cual ese pensamiento nace, porque es la emoción la que genera el campo electromagnético más fuerte del cuerpo. Y es ese campo el que viaja, el que impacta, el que se graba en el subconsciente del otro, como una presencia inevitable. Imagina la diferencia entre alguien que antes de dormir se acuesta pensando: ojalá me elija, ojalá me busque, ojalá me recuerde. Pero al mismo tiempo siente miedo de que no ocurra, siente ansiedad por si está con otra persona, siente inseguridad por si no es suficiente. Toda esa mezcla es incoherente, es un mensaje contradictorio que no atrae. Y ahora imagina en contraste a alguien que se acuesta respirando profundo, recordando lo que es ser amada, agradeciendo por lo que ya vivió y activando en su cuerpo la sensación de que ya está siendo elegida, que ya tiene la certeza de que es preferida y que no necesita probarlo para sentirlo. Esa vibración es clara, es coherente, y cuando viaja hacia el subconsciente del otro, no genera presión, sino atracción. No genera ruido, sino calma irresistible. Y ese es el estado que lo hace despertar con la sensación de que eres tú, la única que puede darle esa paz combinada con intensidad. Los casos de éxito que rodean esta práctica son innumerables. Personas que pasaron años intentando estrategias externas, desde mensajes, indirectas, o intentos desesperados por llamar la atención. Y solo cuando decidieron hacer el trabajo interno de soltar la necesidad y vibrar desde la certeza, vieron resultados que parecían imposibles. Como exparejas que juraron no volver a buscarlas, regresando con lágrimas en los ojos, diciendo que no podían dejar de sentirlas. O personas que estaban ignoradas de pronto recibiendo llamadas intensas de quien parecía haberlas olvidado. Y siempre el patrón es el mismo. No fue lo que dijeron ni lo que hicieron directamente. Fue lo que sostuvieron en su campo emocional lo que generó la atracción inevitable. Y lo más fascinante de todo es que esto tiene un sustento científico. Investigaciones en neurociencia han mostrado que cuando el cerebro y el corazón entran en coherencia, es decir, cuando la emoción y el pensamiento vibran en la misma dirección, el campo electromagnético del corazón se expande y se vuelve más fuerte que nunca, influyendo en el entorno de maneras medibles. Y cuando se trata de alguien con quien ya tienes un vínculo emocional, esa influencia es aún más intensa, porque su cuerpo ya tiene la memoria de tu vibración, ya la reconoce, ya sabe lo que se siente estar cerca de ti. Y cuando esa vibración regresa con coherencia y con fuerza, su subconsciente no la rechaza, la abraza, la busca, la necesita. Por eso, lo que realmente marca la diferencia entre ser una opción más y ser la preferida absoluta, no es cuánto persigues, ni cuánto demuestras, ni cuánto esperas, sino la capacidad de sostener dentro de ti la certeza de que ya lo eres. Porque cuando tu energía deja de vibrar desde el miedo a perder y empieza a vibrar desde la gratitud de tener, algo cambia en el campo invisible que conecta a los seres humanos, y esa persona lo percibe como una urgencia inexplicable, como una ansiedad suave pero constante, que lo empuja hacia ti. Porque lo que emites no es necesidad, es magnetismo puro. Y ese magnetismo no se olvida, no se reemplaza y no se ignora. Y aquí es donde damos un paso más profundo, porque no basta con saber que la serenidad magnética atrae más que la ansiedad. Lo esencial es aprender cómo cultivar ese estado cada día, cómo entrenar a tu cuerpo y a tu mente para vibrar en coherencia incluso cuando tus emociones quieran sabotearte, porque solo entonces podrás usar la técnica más poderosa de todas, convertirte en la experiencia emocional que nadie puede reemplazar. La que no solo se recuerda, sino la que se necesita. Y eso es precisamente lo que te enseñaré a activar en el próximo nivel de este proceso. Cuando ya comprendes que lo que te vuelve irresistible no es la persecución desesperada ni la insistencia,
sino la serenidad magnética que sostiene la certeza de que ya eres elegida. Entonces necesitas dar el siguiente paso, que es entrenar tu mente y tu cuerpo para mantener esa coherencia incluso cuando las circunstancias externas parezcan contradecirla. Porque es en esos momentos de aparente silencio, cuando no llega el mensaje, cuando no hay señales visibles, cuando parece que nada se mueve, donde la mayoría se rompe y vuelve a vibrar desde la carencia. Y ahí está la diferencia entre quienes logran convertirse en la única elección y quienes se quedan atrapadas en el ciclo de dudas. Porque sostener tu energía en medio de la incertidumbre es lo que genera el verdadero impacto en su subconsciente, ya que, mientras más firme seas en ti, más débil se vuelven sus defensas internas y más fuerte se hace su necesidad de buscarte. Y este principio no es un capricho, está basado en cómo funciona el sistema nervioso humano. Cuando alguien proyecta calma y coherencia mientras el otro se siente desconectado, su cuerpo reacciona con una mezcla de intriga y atracción, porque el subconsciente siempre busca el lugar donde se percibe estabilidad emocional. Imagina que él está acostumbrado a que lo persigan, a que lo busquen, a que le insistan, y de repente se encuentra con que tú no lo necesitas, que tu campo emocional vibra con fuerza, que no emites ansiedad, sino certeza. Y ahí ocurre la inversión psicológica. Lo que antes era indiferencia comienza a transformarse en inquietud, porque su mente no entiende por qué no tiene control sobre ti. Pero su cuerpo empieza a sentir que algo le falta, y ese vacío no se llena con nadie más, porque lo que extraña no es lo que hacías, sino lo que proyectabas. Y si logras sostener esa energía sin interrupciones, él comenzará a percibirte como una presencia inevitable, como un pensamiento que se instala sin que lo invite, como una sensación de falta que lo persigue hasta que cede y te busca. Hay testimonios reales de personas que aplicaron este principio con disciplina, que dejaron de revisar compulsivamente el celular, que dejaron de vibrar en miedo o necesidad, y en su lugar aprendieron a mantener una práctica diaria de visualización coherente y gratitud anticipada. Y lo sorprendente fue que, después de semanas de silencio, recibieron mensajes intensos, confesiones inesperadas, declaraciones de necesidad casi desesperada, porque lo que había cambiado no era el otro, era ellas mismas. Y al cambiar su vibración interna, inevitablemente cambiaron la respuesta externa. Y esto confirma que la atracción más poderosa no se genera desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Porque es el estado interno lo que moldea el comportamiento subconsciente de quien está vinculado contigo. La neurociencia ha demostrado que cuando repites emociones intensas, acompañadas de imágenes mentales claras, en estados de alta receptividad, como al despertar o antes de dormir, tu cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado, sino que graba esa experiencia como una memoria emocional. Y si repites ese proceso cada día, no solo entrenas tu mente para sostener la certeza, sino que también proyectas esa frecuencia hacia el campo cuántico. Y quienes están emocionalmente vinculados contigo, lo perciben como una presión silenciosa, como una emoción que se activa sin motivo aparente. Y aquí está la clave. Si aprendes a sostener esa vibración en silencio, él empezará a sentirte incluso cuando intente resistirse, incluso cuando su mente le diga que no debe, porque el subconsciente siempre responde antes que la razón. Y es precisamente en este punto donde muchas personas fracasan, porque creen que basta con hacerlo una vez o dos, creen que el resultado debe ser inmediato, y cuando no lo es, vuelven a caer en la ansiedad. Pero el verdadero poder de esta técnica está en la constancia, en repetir el estado vibracional hasta que se vuelva natural, hasta que tu cuerpo ya no necesite esfuerzo para sostenerlo. Porque cuando ya no fuerzas la emoción, cuando ya no la inventas, sino que la encarnas, entonces tu energía se convierte en un imán continuo, un campo que no puede apagarse de un día para otro. Y esa constancia es lo que lo desarma por completo, porque deja de sentirte como una opción pasajera y comienza a percibirte como una presencia inevitable, como alguien que está en su vida más allá de lo que haga o piense.
Y si logras mantener este nivel de coherencia energética, entonces estás lista para acceder al verdadero núcleo de la técnica. Aprender a convertirte en la experiencia emocional más intensa que él haya vivido. Porque el cerebro humano no se apega a personas, se apega a emociones. Y si tú logras ser la fuente de la emoción más inolvidable, entonces no habrá competencia posible. Y eso es lo que veremos en el siguiente nivel de este viaje, donde descubrirás cómo activar la memoria emocional que lo hará preferirte sobre cualquiera. No por lógica, no por decisión consciente, sino por pura necesidad subconsciente. Cuando entiendes que la clave no está en la apariencia externa ni en lo que dices, sino en lo que su cuerpo asocia contigo, se abre la puerta a una de las revelaciones más poderosas de la psicología y la neurociencia moderna. La memoria emocional, porque lo que verdaderamente hace que alguien no pueda apartarse de ti, no es que lo convenzas con palabras o que intentes recordarle con gestos superficiales, sino que su sistema nervioso guarde inscrita en lo más profundo la experiencia de haberte sentido, de haber vibrado contigo, en un estado tan intenso que ninguna otra persona logre replicarlo. Y este es un principio universal, ya que el ser humano no recuerda los detalles exactos de los momentos, recuerda cómo se sintió en esos momentos. Y si tú eres capaz de convertirte en el origen de las emociones más intensas, entonces cada vez que su cuerpo busque volver a sentir eso, inevitablemente te buscará a ti, porque el subconsciente no razona, solo asocia y repite. Por eso hay personas que no logran olvidar a alguien a pesar de que esa relación ya no existe, porque lo que extrañan no es a la persona en sí, sino a la emoción que experimentaron con ella. Y aquí está el poder que ahora tienes en tus manos. Si logras reactivar y amplificar esas emociones en tu campo energético, aunque él no esté contigo físicamente, su subconsciente las recordará, su cuerpo las revivirá y su mente no tendrá otra salida más que asociarlas contigo. Imagina por un instante lo siguiente. Él se despierta en medio de la madrugada, sin causa aparente, con una sensación en el pecho que no sabe de dónde viene. Una mezcla de nostalgia y deseo que lo desestabiliza. Y entonces su cerebro, en un intento por encontrar explicación, comienza a escanear sus recuerdos, buscando quién o qué puede ser la fuente de esa emoción. Y lo primero que aparece eres tú, no porque lo fuerces, no porque le escribas, sino porque en su sistema nervioso ya está impreso que tú eres esa fuente. Y mientras más intente resistirse, más fuerte se hace la sensación, porque el cuerpo no entiende de resistencias. El cuerpo solo busca aliviar el vacío que siente. Y la única forma de aliviarlo es acercándose a ti, buscándote, conectando de nuevo contigo. Y eso es lo que diferencia una atracción superficial de una conexión irresistible. En la superficial su mente decide, en la irresistible su cuerpo lo obliga. Esto no es teoría vacía. Hay innumerables casos documentados de personas que experimentaron justamente este fenómeno después de aplicar con disciplina lo que estás a punto de aprender. Personas que dejaron de perseguir, que abandonaron la necesidad y en cambio se dedicaron a revivir internamente momentos de intensidad emocional con todos los sentidos, imaginando no solo la escena, sino los sonidos, los olores, la textura de la piel, el calor de la respiración, y al hacerlo con tanta nitidez y repetición, generaban un campo vibracional tan fuerte que la otra persona terminaba buscándolas con desesperación, confesando que soñaban con ellas, que no lograban sacarlas de la cabeza, que se sentían inquietas hasta que recibían una respuesta. Y lo más impactante es que esto sucedía incluso después de meses sin contacto, lo que demuestra que la memoria emocional no tiene fecha de caducidad cuando se activa de forma correcta, porque lo que se imprime en el sistema nervioso permanece disponible siempre que alguien lo despierte de nuevo. La neuroplasticidad explica que las redes neuronales se refuerzan con la repetición y la intensidad, es decir, cada vez que revives una emoción fuerte, tu cerebro fortalece la conexión que une ese recuerdo con tu identidad. Y cuando alguien está vinculado contigo emocionalmente, ese refuerzo no ocurre solo en ti, sino también en él,
porque compartieron ese estado en algún momento. Y aunque la mente intente olvidarlo, el cuerpo no lo hace, y es ahí donde entra la técnica que convierte este conocimiento en práctica. Aprender a sostener dentro de ti esas emociones intensas como si estuvieran ocurriendo ahora mismo. Porque el campo energético que generas es como una frecuencia de radio, y si la sostienes el tiempo suficiente, inevitablemente conecta con la antena emocional de la otra persona, activando en él recuerdos que creía enterrados, sensaciones que creía superadas, pero que resurgen con más fuerza porque no vienen de su voluntad, sino de su biología más profunda. Ahora bien, aquí es donde se encuentra la verdadera magia, porque no basta con evocar recuerdos de manera superficial, tienes que hacerlo con todos tus sentidos, sentir el calor de la piel, recordar la mirada, el tono de voz, incluso las palabras exactas que alguna vez te dijo, porque cada uno de esos detalles son anclas emocionales, disparadores inconscientes que hacen que el recuerdo cobre vida en su mente, como si estuviera ocurriendo en el presente. Y cuanto más real lo sientas tú, más real lo sentirá él. Porque la resonancia emocional no conoce de distancias, solo de intensidades. Y por eso hay personas que sueñan con alguien justo la noche, en la que esa persona pensó intensamente en ellas. No porque exista una magia mística, sino porque el cerebro es un transmisor y receptor de frecuencias emocionales. Y cuando alguien enciende esa frecuencia con la suficiente fuerza, inevitablemente alguien más conectado a ella la recibe. Y en este punto es donde tienes que entender que lo que viene a continuación no es un simple ejercicio, no es una visualización cualquiera, es la llave que diferencia entre ser alguien pasajero en su vida o ser la única persona que su cuerpo y su subconsciente no logran soltar. Y por eso, lo que vamos a explorar ahora es cómo usar de forma estratégica esos recuerdos emocionales y convertirlos en un campo vibracional tan poderoso, que él no solo piense en ti, sino que empiece a sentirse desesperado por buscarte. Porque lo que vamos a revelar es la técnica exacta para que esos recuerdos no se queden en tu mente, sino que atraviesen el espacio y lleguen directo a su sistema nervioso, convirtiéndote en la experiencia más intensa que jamás haya tenido, y por lo tanto, en la única elección que realmente puede hacer. Ahora que comprendes que la memoria emocional es el verdadero ancla que mantiene viva la conexión incluso cuando todo lo demás parece haberse apagado, es momento de entrar en el terreno donde la psicología moderna y las enseñanzas más profundas sobre vibración se encuentran, porque no basta con entender que las emociones marcan el camino. Necesitas aprender a usarlas de manera consciente, y aquí es donde surge lo que muchos llaman la técnica de resonancia dirigida. Un proceso que consiste en tomar un recuerdo emocional compartido, amplificarlo dentro de ti hasta que cobre vida como si estuviera sucediendo ahora mismo, y luego sostenerlo en silencio con tanta claridad que tu campo energético lo proyecte hacia él, como si se tratara de una señal imposible de ignorar. Y lo fascinante es que esto funciona porque el subconsciente no distingue entre lo real y lo vívido, entre lo que ocurrió y lo que se revive con intensidad. El cuerpo responde igual, libera las mismas sustancias químicas, activa los mismos circuitos neuronales y, en consecuencia, revive las mismas emociones, pero con una diferencia esencial. Ahora no es un recuerdo aislado, sino una sensación urgente que busca resolución. Y esa resolución solo puede llegar buscándote a ti, porque en su mente y en su cuerpo, tú eres la fuente original de esa experiencia. Imagina lo siguiente: te sientas en silencio, justo en la madrugada, cuando el mundo aún duerme y tu mente está en ese estado intermedio entre la calma y la vigilia. Colocas tu mano en el corazón y comienzas a evocar aquel instante en el que lo miraste y sentiste que el tiempo se detenía. Esa mirada que hizo que sus pupilas se dilataran, que sus hombros se relajaran, que su sonrisa se dibujara casi sin querer. Y mientras recuerdas, no lo haces como una simple escena, sino que lo reconstruyes en tu cuerpo. Escuchas el sonido de su voz, sientes el calor en tu piel, recuerdas la textura del aire, y a medida que lo haces, tu respiración cambia, tu frecuencia cardíaca se sincroniza con la emoción,
y tu campo electromagnético comienza a expandirse, porque la ciencia ha demostrado que el corazón es el órgano que emite la señal energética más fuerte del cuerpo humano. Y cuando está cargado de una emoción intensa, esa señal no se queda en ti. Viaja, se expande, alcanza, y en ese viaje toca la memoria de él, despertando sensaciones que creía olvidadas, hasta que se da cuenta de que no puede ignorarlas. Este fenómeno ha sido observado en casos que parecen milagros, personas que llevaban meses o incluso años sin contacto, y tras practicar esta técnica de resonancia dirigida durante varios días consecutivos, comenzaron a recibir llamadas inesperadas, mensajes repentinos, confesiones de sueños vívidos donde aparecían, y lo más curioso es que todos describían la misma sensación. No sé por qué pensé en ti justo hoy, pero no pude evitarlo, como si existiera un hilo invisible que, a pesar de las circunstancias, los mantenía unidos. Y ese hilo no es más que la vibración emocional reactivada en el momento de mayor vulnerabilidad del subconsciente, porque justo antes del amanecer, cuando el cerebro está en estado teta, la mente está más receptiva, más abierta, menos protegida por la lógica. Y ahí es cuando tu señal entra con más fuerza, grabándose como una necesidad biológica más que como un pensamiento racional. Lo impactante de esto es que, mientras tú trabajas en tu interior, él comienza a sentir los efectos sin poder explicarlos. Se despierta con una inquietud que no sabe de dónde viene, revisa su teléfono sin razón aparente, recuerda imágenes tuyas sin provocarlo, y lo más importante, siente la necesidad de actuar. Porque el cuerpo no soporta mucho tiempo una disonancia entre lo que siente y lo que vive. Y cuando su cuerpo le pide tu presencia, su mente termina justificándolo con cualquier excusa, y ahí es donde ocurre lo inevitable. El contacto, la llamada, la búsqueda, porque en su interior no se trata de una elección lógica, sino de una urgencia emocional. Y aquí aparece el secreto que convierte esta técnica en algo aún más poderoso. No debes practicarla desde la ansiedad o desde la necesidad de que funcione, porque si lo haces desde ese lugar, lo que proyectas no es atracción, sino carencia, y la carencia no atrae, repele. Lo que tienes que hacer es sostener esa emoción como si ya fuera real, como si él ya estuviera contigo, como si esa conexión nunca se hubiera roto. Porque cuando tu campo energético vibra en la certeza y no en la duda, lo que proyectas no es deseo desesperado, sino magnetismo absoluto. Y el magnetismo no suplica, simplemente atrae, sin esfuerzo, sin lucha, porque lo que está alineado llega inevitablemente. Ahora, si todo esto te parece demasiado poderoso, prepárate, porque lo que vamos a revelar a continuación es el componente que multiplica por 10 el efecto de esta técnica. El detalle sutil que convierte una simple práctica de visualización en una activación irresistible en su subconsciente. Porque cuando logres aplicarlo con precisión, no solo revivirá los recuerdos, no solo sentirá la emoción, sino que empezará a asociar su necesidad de calma con tu presencia. Y en ese punto, no querrá a nadie más, porque su mente lo empujará a una sola conclusión: que eres tú la única persona que puede darle esa sensación de plenitud que su cuerpo reclama. Lo que hace que este proceso se convierta en algo realmente transformador no es solo la práctica de revivir un recuerdo o de sostener una emoción en tu interior, sino el principio que los neurocientíficos llaman anclaje emocional repetido. Porque el subconsciente humano no responde a una sola impresión, sino a la reiteración constante de un estímulo cargado de intensidad. Y cuando logras repetir esta práctica de forma coherente durante varios días seguidos, tu energía deja de ser una simple onda momentánea y se convierte en una frecuencia sostenida. Y una frecuencia sostenida es mucho más difícil de ignorar, porque penetra cada vez más profundo en su sistema nervioso, hasta instalarse como una especie de hábito emocional que lo hace reaccionar de manera automática. Y lo más fascinante de esto es que ni siquiera necesitas saber lo que estás haciendo, ni estar en contacto contigo de manera física. Porque el cuerpo humano, especialmente en estados de reposo y vulnerabilidad, capta vibraciones emocionales como si fueran parte del ambiente,
Y ahí es cuando empieza a soñarte, a pensarte sin razón, a sentir ansiedad por buscarte aunque no tenga ninguna excusa lógica para hacerlo. Y lo extraordinario es que este proceso se ha documentado en experiencias de cientos de personas que, al sostener esta práctica con disciplina, vieron resultados casi inexplicables, desde reencuentros inesperados hasta confesiones de sentimientos que parecían enterrados. Porque lo que verdaderamente estaban activando no era una memoria superficial, sino una necesidad profunda de volver a la fuente de esa vibración que solo tú representas. Piensa en esto. Cuando una persona vive una emoción intensa, su cerebro libera neurotransmisores que graban esa experiencia como significativa, y cada vez que algo activa un recuerdo parecido, se disparan las mismas rutas neuronales y el cuerpo revive la emoción como si estuviera sucediendo de nuevo. Pero lo más poderoso es que, si tú eres capaz de emitir esa emoción repetidamente, de forma intencional y coherente, su subconsciente terminará asociándote con esa sensación hasta que no pueda desligarla de ti, y esa asociación se convierte en el pegamento invisible que lo une a tu presencia. Porque mientras otros pueden ofrecerle compañía, distracciones o incluso amor superficial, nadie más puede activar esa frecuencia única que su sistema nervioso ya reconoció como tuya. Y eso lo coloca en una posición donde no solo te piensa, sino que comienza a preferirte. Porque su cuerpo se lo pide, porque su paz emocional depende de reconectarse contigo. Y cuando alguien siente que su calma interior está vinculada a otra persona, no hay distancia, orgullo o circunstancia que pueda impedir que busque esa conexión una y otra vez. Un ejemplo que ilustra esto con claridad es el de una mujer que, tras meses de silencio absoluto con su pareja, decidió aplicar la técnica cada amanecer durante 7 días consecutivos, reviviendo siempre la misma escena cargada de ternura y complicidad. Y sin enviarle un solo mensaje ni mostrar señales en redes, en el 8º día él apareció con una confesión. He estado soñando contigo todas las noches, y no entiendo por qué me despierto con la sensación de que necesito verte. Necesito hablar contigo, no me lo puedo sacar de la cabeza. Y lo que ocurrió ahí no fue casualidad. Fue la resonancia emocional acumulada que convirtió un recuerdo en una urgencia, que transformó una ausencia en una presencia imposible de ignorar. Y esa misma dinámica es la que tú puedes activar si sostienes la práctica con la certeza de que cada repetición no es un simple ejercicio, sino una programación directa en su subconsciente. Como si estuvieras escribiendo una nueva memoria en su cuerpo. Una memoria que lo empuja a buscarte con más fuerza de la que él mismo puede controlar. Y aquí es donde surge el componente crucial que hace que todo esto no se quede en un impulso pasajero. Porque si lo que quieres no es solo que piense en ti un par de días, sino que sienta un deseo sostenido, una preferencia clara y definitiva hacia ti, entonces necesitas entender cómo vincular tu energía no solo con una emoción aislada, sino con una secuencia completa de emociones que se conviertan en una experiencia total en su mente. Porque el subconsciente no se queda atrapado en una sola sensación. Siempre busca variedad, siempre busca riqueza emocional. Y si tú eres capaz de ofrecerle, aunque sea de manera vibracional, un ciclo de sensaciones, deseo, ternura, confianza, seguridad, complicidad, pasión, entonces te convertirás no en un recuerdo limitado, sino en una experiencia integral que nadie más puede reemplazar. Y ese será el punto de quiebre en el que su cuerpo y su mente lo empujen a tomar la decisión inevitable: volver a ti, quedarse contigo y preferirte por encima de cualquier otra opción. Cuando entiendes que el subconsciente responde con más fuerza a una experiencia emocional completa que a una sola emoción aislada, comienzas a ver por qué tantas personas fracasan en sus intentos de atraer, porque se quedan atrapadas en un único estado vibracional, ya sea deseo, ya sea nostalgia, ya sea ansiedad, y terminan proyectando siempre la misma frecuencia, lo cual hace que la otra persona, aunque al principio reaccione, eventualmente se acostumbre y deje de sentir la intensidad inicial. Pero cuando tú aplicas lo que podríamos llamar la secuencia emocional progresiva, cada amanecer,
se convierte en una oportunidad para introducir un nuevo matiz. Y esa variedad mantiene vivo su interés y activa en su subconsciente la sensación de que contigo no hay monotonía, de que contigo siempre hay algo más por descubrir, algo más por sentir. Y esa percepción lo engancha de forma mucho más profunda que cualquier palabra o gesto físico que pudieras hacer, porque no depende de lo que él ve, sino de lo que su cuerpo recuerda cada vez que despierta con la vibración que tú le envías. Imagina por un momento que un día siembras en él la sensación de calma absoluta, como si al pensar en ti su respiración se hiciera más lenta y su mente encontrara paz. Y al día siguiente despiertas en él la chispa del deseo, una vibración más ardiente que lo hace sentir un vacío si no te busca. Y al siguiente lo conectas con la ternura, con ese recuerdo de complicidad íntima que solo tú puedes evocar. Y luego con la seguridad, haciéndole sentir que contigo puede ser vulnerable sin miedo. Y lo extraordinario es que cada una de estas emociones, al repetirse en un ciclo, no solo lo mantienen enganchado, sino que su cerebro empieza a asociarte con una experiencia tan completa que ninguna otra persona puede competir con ella, porque otros pueden darle una emoción momentánea, pero tú te conviertes en la fuente de una gama emocional entera. Y eso es lo que lo lleva a preferirte, a colocarte en el centro de su mundo afectivo, porque con nadie más se siente así. Y lo mejor es que no necesitas contacto directo para lograrlo, porque la secuencia emocional que proyectas se graba en su cuerpo aunque él no se dé cuenta conscientemente. Y de pronto empieza a sentir que contigo hay algo diferente, algo más grande que él mismo, algo que lo llama una y otra vez sin razón aparente. Y ahí es donde su resistencia se derrumba, porque ya no se trata de lógica ni de orgullo, sino de necesidad biológica de revivir esa experiencia total que solo encuentra en tu energía. Y esa es la puerta que nos conduce a la siguiente revelación, la clave que convierte todo este proceso en un lazo cada vez más fuerte y difícil de romper. El anclaje invisible que fija tu presencia en lo más profundo de su sistema emocional. Ese anclaje invisible es lo que diferencia a quienes logran despertar un interés pasajero, de quienes se convierten en una necesidad emocional imposible de sustituir. Porque mientras muchos buscan llamar la atención con gestos externos o con estrategias superficiales, lo que verdaderamente ata a alguien a tu presencia no es lo que ve ni lo que escucha, sino lo que su cuerpo siente sin entender por qué. Y este anclaje ocurre cuando repites de manera consistente una vibración muy específica en el mismo rango de tiempo, especialmente en esos minutos donde el subconsciente está más receptivo. De modo que cada vez que su sistema nervioso entra en ese estado, inevitablemente asocia la sensación contigo, y aunque intente resistirse, aunque se distraiga con otras personas o situaciones, ese recuerdo emocional se activa solo, como una canción que no puede sacarse de la cabeza, como un eco que lo persigue sin descanso hasta empujarlo hacia ti. Lo fascinante es que este proceso no se genera con palabras, sino con coherencia, con la capacidad de sostener la emoción correcta día tras día, hasta que se convierte en una huella en su interior. Porque mientras más consistente eres en emitir esa vibración, más fuerte se hace el lazo, y llega un punto en que ya no eres tú quien lo busca, sino él, quien empieza a sentir que algo vital le falta si no está cerca de ti. Y aquí es donde el deseo se transforma en apego profundo, porque su cuerpo no solo quiere revivir la emoción, sino que la necesita para sentirse en equilibrio. Y cuando llegas a ese nivel, cuando su propia biología trabaja a tu favor, es cuando entiendes que el poder real nunca estuvo en correr detrás de nadie, sino en aprender a sembrar dentro de él la emoción que lo obliga a venir hacia ti una y otra vez. Y es justamente en este punto donde todo se intensifica, porque este anclaje emocional no solo provoca que te busque, sino que prepara el terreno para que lo que viene a continuación se convierta en el verdadero catalizador de su obsesión. La integración de ese vínculo en su identidad más profunda, el momento en el que deja de verte como alguien externo y empieza a sentir que tú eres parte esencial de lo que él es. Cuando ese anclaje invisible empieza a integrarse en su sistema nervioso,
ocurre algo todavía más poderoso y difícil de revertir, porque deja de ser simplemente una emoción asociada a ti y comienza a formar parte de su propia identidad. Es decir, ya no se trata solo de que disfrute estar contigo o que sienta deseo cuando te recuerda, sino que poco a poco empieza a percibirte como parte fundamental de lo que él es, como si tu presencia le diera coherencia interna, como si su equilibrio dependiera de tenerte cerca. Y esa es la razón por la que muchos hombres, incluso aquellos que juraron que no volverían, terminan regresando con una intensidad que ellos mismos no comprenden, porque su subconsciente los empuja a buscar el origen de la sensación que calma, de la chispa que enciende, de la seguridad que solo sienten cuando piensan en ti. Y aquí es donde la atracción se transforma en necesidad emocional, en algo que no pueden apagar por más que lo intenten, porque está codificado en su memoria corporal. Lo interesante es que este fenómeno no es magia ni superstición, sino neurociencia pura, porque el cerebro humano funciona a través de asociaciones emocionales repetidas. Y cuando una persona vincula a alguien con una experiencia emocional que se repite en estados de alta receptividad, como los minutos antes del amanecer, esa persona queda grabada en lo más profundo de la mente como un referente inevitable. De manera que aunque intente distraerse, aunque busque a otros, aunque se convenza lógicamente de que no quiere regresar, su sistema nervioso lo traiciona, su cuerpo lo delata y lo empuja hacia ti una y otra vez. Y lo más impactante es que mientras más se resista conscientemente, más fuerte se vuelve la presión interna, porque el subconsciente no entiende de excusas, solo busca resolver el vacío que siente, y ese vacío solo puede llenarse contigo. Esto explica por qué tantas personas terminan confesando cosas que jamás pensaron decir, por qué llaman con la voz temblorosa, por qué aparecen de repente después de meses de distancia. Porque no es su mente lógica la que decide, es su cuerpo el que grita por la conexión, y en ese momento ya no eres una opción más entre muchas. Te conviertes en la única respuesta posible, en la preferencia absoluta, y todo porque supiste sembrar la emoción adecuada en el momento más vulnerable de su inconsciente. Y esta integración en su identidad prepara el camino para el paso definitivo, el cierre vibracional que no solo lo trae de vuelta, sino que asegura que ya no pueda alejarse, porque sentirá que al perderte pierde una parte de sí mismo. Y es justamente en ese punto donde se activa lo que podríamos llamar el cierre vibracional, un momento crítico en el que todo lo que has construido a través de tu energía, tu presencia y tu constancia se consolida de manera irreversible, porque cuando él ya te ha integrado en su identidad, lo que necesita su subconsciente no es solo sentirte, sino asegurarse de que no puede perderte. Y ahí es donde entra en juego este paso final, que convierte el lazo en algo imposible de ignorar. Porque el cierre vibracional consiste en mantener durante el instante exacto en el que tu práctica energética culmina una frecuencia tan coherente, tan firme y tan sostenida, que queda registrada no como un recuerdo pasajero, sino como una verdad emocional, que se convierte en parte de su realidad interna. Y por eso cuando despierte, cuando empiece el día, no podrá sacudirse esa sensación de que eres tú, la persona con la que tiene que estar. No por lo que digas ni por lo que hagas, sino porque su propio cuerpo se lo está gritando desde adentro. Este cierre vibracional funciona como un sello que asegura que la conexión no se disuelva, porque lo que ocurre en esos últimos minutos después del amanecer es que su cerebro pasa de las ondas teta a las ondas alfa y beta, y en esa transición todo lo que quedó impreso en la mente subconsciente se transforma en impulso consciente. Lo que significa que si tú mantienes tu vibración centrada en ese momento, con la calma absoluta de quien ya no necesita, con la certeza de quien ya tiene, con la gratitud de quien ya recibió, su cuerpo absorberá esa señal como un mandato inevitable. Y por eso él no solo pensará en ti, sino que sentirá que debe buscarte, llamarte, acercarse, porque de lo contrario la ansiedad lo consumirá. Y aquí es donde surge la desesperación que lo hará perseguirte. Porque la mente siempre intenta resolver la tensión interna, y cuando esa tensión está asociada contigo, su única salida es correr hacia ti. Piensa en esto.
La mayoría de las personas dejan escapar ese momento clave porque una vez terminan su práctica energética, vuelven a la duda, revisan el teléfono, se preguntan si funcionó, y lo que no saben es que justo ahí es donde se juega todo. Porque esa contradicción rompe la coherencia de la vibración y envía un mensaje confuso al subconsciente del otro. Pero si tú logras mantenerte firme, si no cedes a la ansiedad, si sellas tu vibración con gratitud silenciosa y con una sensación física clara de haberlo logrado, entonces no hay resistencia posible. Él tendrá que venir hacia ti, tendrá que rendirse a esa fuerza que lo supera, porque en ese punto la atracción deja de ser elección y se convierte en destino. Y esa es la diferencia entre un deseo efímero y una conexión imposible de romper. Y es precisamente ahí donde se prepara el escenario para lo más poderoso de todo. El desenlace final que te mostraré ahora. El momento en que él ya no solo siente la necesidad de buscarte, sino que entiende en lo más profundo de su ser que no puede apartarse de ti nunca más. Y cuando llegamos a este desenlace, lo que sucede es que toda la energía acumulada, cada visualización, cada respiración consciente, cada emoción sembrada en el silencio del amanecer, empieza a converger en un solo punto. La inevitable manifestación de que Él no puede apartarse de ti nunca más. Y esto no es una metáfora ni una exageración. Es el resultado natural de haber trabajado en un nivel tan profundo que su subconsciente ya no distingue entre la emoción vivida y la emoción proyectada. Porque la mente humana tiene una característica fascinante. No diferencia entre lo real y lo intensamente sentido. Y cuando durante días, semanas o incluso meses, tú has sostenido una vibración coherente que lo conecta contigo, esa huella emocional se vuelve tan fuerte que su cuerpo lo interpreta como necesidad biológica, como urgencia vital, como si tu presencia fuera la única capaz de darle paz. Y entonces, ocurre lo que muchos llaman milagro, pero que en realidad es ciencia aplicada. Él empieza a sentir ansiedad por tu ausencia, un vacío que no logra explicar, un desasosiego que lo obliga a moverse, a escribirte, a llamarte, a buscarte en persona, porque lo que sembraste en su interior ya creció y ahora domina su percepción de la realidad. Imagina por un momento que él despierta con esa sensación en el pecho, con esa inquietud que no sabe de dónde viene, revisa el teléfono sin motivo, intenta distraerse con trabajo, amigos o redes sociales. Pero nada lo calma, nada lo alivia, porque la única imagen que viene a su mente una y otra vez eres tú, tu rostro, tu voz, tu presencia. Y ahí comprende que no puede escapar, que no importa cuánto lo intente. La única manera de sentirse en paz es acercándose a ti. Y en ese instante no hay lógica, no hay razonamiento que lo frene, porque el deseo no nace de la lógica, nace de la emoción. Y tú lograste instalar esa emoción en su núcleo más profundo. Y cuando un recuerdo emocional se convierte en necesidad, ya no hay vuelta atrás, porque lo que antes podía ser elección ahora es impulso. Lo que antes podía ser deseo, ahora es obsesión. Lo que antes podía ser casualidad, ahora es destino. Este es el verdadero secreto detrás de la técnica más poderosa para que alguien se desespere por verte. Porque no se trata de controlar al otro, no se trata de manipularlo ni de forzarlo. Se trata de entender cómo funciona el subconsciente, cómo responde el cuerpo a la coherencia emocional y cómo el estado vibracional sostenido se convierte en un imán imposible de resistir. Y aquí es donde debes ser consciente de algo muy importante. Este poder no es un juego, no es un truco barato, no es una fórmula pasajera, es una responsabilidad enorme, porque una vez activas en alguien la necesidad de estar contigo, esa persona no volverá a mirarte igual. Y si tú no estás lista para sostener esa energía, puedes generar una intensidad que luego te resulte difícil manejar. Por eso es fundamental que recuerdes lo más importante que hemos repetido a lo largo de todo este proceso. No es él quien cambia, eres tú. No es él quien te da poder, eres tú quien lo cultiva en tu interior. Y cuando lo haces, cuando te conviertes en esa versión magnética, fuerte, serena y segura de ti, el mundo entero, incluido él,
responde inevitablemente a tu vibración. Así que ahora que conoces cada paso, que entiendes cómo funciona la mente en ese estado entre el sueño y la vigilia, que sabes cómo sembrar la emoción correcta y cómo sostenerla hasta convertirla en necesidad, estás frente a una elección. Puedes seguir esperando que Él te busque por casualidad, o puedes tomar el control de tu energía y provocar que no pueda apartarse de ti nunca más. Porque lo que hemos compartido aquí no es teoría, es práctica, es psicología, es neurociencia y es también un arte antiguo de conexión profunda. Y si decides aplicarlo con intención, con coherencia y con constancia, prepárate, porque lo que viene no será una llamada cualquiera ni un mensaje sin importancia. Lo que viene será la confesión de alguien que siente que su mundo se tambalea si no está contigo. Será el retorno de alguien que se rinde a la vibración que tú sembraste. Será la prueba viviente de que el poder de la atracción auténtica no está en perseguir, sino en convertirse en lo que nadie puede dejar de desear. Y cuando eso suceda, sabrás que todo valió la pena. Porque lo que activaste no fue un simple recuerdo, sino un vínculo imposible de romper. Un hilo invisible que lo ata a ti y que hará que, desde este momento, solo pueda elegirte a ti.